Franco ayer. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ya, ahí sí. Ahí Ya, sí. ya. Empezamos Ahora entonces. entonces, Sí. ya. Padre Celestial, Padre Santo, nos encomendamos en esta hora de la noche, ante todo para dar la gracia por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gracia por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos. Eh, Le pedimos que ese Espíritu sea guiando este momento y que podamos entender y que podamos estar concentrados en lo que usted quiera decir, enseñarnos, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir sus palabras. Le damos gracias por su amor, por su paciencia y por todos los beneficios que nos da. Solo quedamos en su presencia y agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya, muy bien. Ya, el estudio que vamos a hacer de Romanos lo vamos a hacer por párrafos. Lo ideal sería, como son 3 días a la semana, procurar hacer un capítulo semanal, lo cual sumaría alrededor de 4 meses, 16 semanas, si lo hacemos sin interrupción. En 4 meses estudiaríamos más o menos romano, pensando en hacer un capítulo semanal. Entonces vamos a ir viéndolo por párrafo, tratar de dividirlo en 3 por cada semana, más o menos. Entonces la idea es esa y vamos a decir cosas generales de la epístola y también la idea es aprender a estudiar. ¿Cómo hacerlo para estudiar? Uno puede decir más o menos los métodos, la forma, no todos van a tomar ese método, pero ayudar un poquito, pero para eso tiene que ser con libros, aparte de la Biblia. Pero ahora vamos a estudiar romano y después al final mejor eh, se puede hacer preguntas entre medio también, ¿ya? Entre medio, entre tanto el estudio se puede hacer preguntas y al final vamos a hablar de la forma de estudio, cómo estudiar y sacar el mayor provecho. Y libros uno puede enviar, yo tengo el que no tenga libro, tengo el PDF, el libro bueno, escoger algunos y ahí explicar cómo estudiarlos, los que puedan hacerlo y sacar así un beneficio mayor. Y si estudiamos romanos y ustedes más o menos siguen lo que se expresa aquí, después ustedes ven, acomodan su forma, van a poder estudiar cualquier libro, cualquier libro. Ahora, la idea es que juntos podamos avanzar, ojalá con nuestros libros después sería bonito. Ya, entonces ahora la forma que dos hermanos pueden leer, podemos leer hasta el versículo 15. Eh, Marcelo puede leer hasta el 8 Ya, ok. y Felipe del 9 al 15. ¿Ya? ¿En qué capítulo, disculpen? Capítulo primero de Romanos. Vamos a empezar Empezamos. leyendo al tiro. Ya. Romanos Este es el capítulo primer. 1, ¿ya? Y después de leer vamos a decir algunas cosas generales y vamos a estudiarlo. Ya. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya, Felipe, del 9 al 15. No, el 15. Ya. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don
espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios, y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ya, muchas gracias. Ya, lo primero que vamos a decir que la epístola a los romanos probablemente fue escrita desde Corinto en el tercer viaje del apóstol Pablo. Cuando él estaba allí, él estaba pensando en viajar hacia Jerusalén porque llevaba también una comunión, es decir, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, de Judea, que eran pobres, tenían problemas económicos, y de ahí él pensaba ir a Roma. Estamos hablando del año 56, 57 aproximadamente, que fue escrita esta carta a los romanos. El punto es que, claro, cuando llegó a Jerusalén hubo el problema con los judíos, lo tomaron preso, estuvo en Cesarea 2 años y después él apeló a César y fue llevado a Roma. Al final llegó, pero llegó yendo preso. Y pensando él, originalmente aquí al final de la carta, ir a España, viajar a España desde Roma, es decir, que los romanos lo ayudaran o lo enviaran hacia España. Ese era el programa del apóstol Pablo. Entonces, antes de eso, él escribe desde Corinto. Ahora, la carta de los romanos no es la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Lo más probable es que sea Gálatas o los tesalonicenses, uno de los dos por el año 49 o 50. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué está aquí Romanos si cronológicamente no es la primera carta escrita por el apóstol? Bueno, lo más probable es que sea un orden, podemos decir, teológico, porque Romanos es una iglesia que el apóstol Pablo no conocía. Él no conocía la iglesia en Roma, sí conocía a algunos creyentes que estaban en este momento en Roma, a los cuales saluda, cuando ustedes lo lean, o si lo han leído ya en el capítulo 16, los saludos son algunos, los saluda a los que están en Roma, a los cuales él ya conoce previamente, particularmente a Priscila y Aquila, que tienen una iglesia en su casa, en Roma. Entonces, el, el, el orden tiene que ver de esa manera, porque después de 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas tiene que ver con iglesias conocidas y con casos conocidos. Entonces, él empieza aquí porque es más doctrinal, es una carta más quieta, no es tan personal y es muy doctrinal. Entonces, por eso comienza con Romanos y el tema general de Romanos es la justicia o el declarar justo. Eso, más que también está la fe, es bastante fuerte, pero es la justicia, el declarar justo, el establecer justo al hombre. Entonces, la primera parte es de saludo, habla de la posición que tienen los romanos, el deseo de visitarlos, eso lo vamos a ir viendo, para poder él dar a conocer el don que él tiene de apóstol como enseñador y predicador a los gentiles. Ahora, los romanos, la mayoría, algunos dicen que eran judíos, pero la mayoría era gentil. Es una iglesia gentil, pero desde el principio notamos en todas las cartas, especialmente en Romanos, en Gálatas, en 2 Corintios, Gálatas, la, la dirección del escrito del apóstol Pablo con respecto a los judíos. Pero en Gálatas es más a los judaizantes que están metiendo el tema de los judíos para que ellos lo lleven a cabo, pero habla de los judíos porque la iglesia es mezclada entre gentiles y judíos. Entonces por eso también toma el tema, pero de una manera mucho más quieta. Lo que podemos decir en parte es que desde el capítulo 1 al 17, es la presentación, el de que él tiene el Evangelio, que él no se avergüenza del Evangelio, probablemente había escuchado
algo de los romanos que no estaban muy animados, y él no se avergüenza del Evangelio. Del 1.18 al 3.20 tenemos la parte donde habla del pecado del natural de los hombres, después de todos los hombres, de los judíos, de todos los hombres, de los moralistas, etcétera. Está hablando del pecado en general, del 1.18 al 3.20. Del 3.21 al capítulo 5 está desarrollando la justicia aplicada, la justicia de Dios. Y vamos solamente a hablar del capítulo 6 al 8, está hablando más bien de la experiencia del apóstol Pablo en cuanto a la identificación con el Señor. En el capítulo 6 está hablando de la realidad de haber muerto al pecado. En el capítulo 7 de Romanos está hablando que aunque ha muerto al pecado, aún está la naturaleza pecaminosa. Y en el 8 está la realidad del Espíritu Santo para la victoria a pesar de esa naturaleza pecaminosa. Eso del 6 al 8. Entonces hay temas aquí sumamente importantes que los vamos a ir viendo lo más detallado posible. No hay problema que las preguntas sean para volver, la idea es que puedan quedar lo más claro posible. Y aparte, si tiene alguna pregunta, hay un grupo que hizo Marcelo que se llama Estudio Gálatas, porque empezamos con Gálatas, y ahí para que después de los datos, los teléfonos, para cualquier cosa que consulte lo pueden mandar al grupo, ¿ya? Cualquier Eh, duda que tengan no lo, en, no lo hice, en no el, lo en el hice tiempo que yo, estamos estudiando. lo hice yo el grupo, lo hizo el Osvaldo, Ah, el Orlando. Ah, el, ya, el ah, Orlando. ya. ¿Qué dice Viviana que nos escucha? Está en silencio. No, lo mismo que el Aarón, el Marcelo le dice, le cambia el nombre, pero el ¿Ah? otro joven fue el Marcelo que le cambia el nombre. Ah, pero lo hizo el Orlando. Sí, él hizo el grupo, Ah, ya, él es administrador, así que ahí le ya. vamos a hinchar para que le cambie el nombre. Y ahora estudio de romanos, no de... Se le puede cambiar, ¿no es cierto, Romano? Se le puede cambiar el nombre. Sí, lo que pasa es que tendríamos que hacer un grupo nosotros, po. Uno nuevo. Claro, Claro, hagamos un grupo nuevo y Ah, ahí ya. incluimos a los Osvaldo. Entonces, Orlando. a Orlando, Dando, lo incluimos a él. Y aquí a Bruno y bueno, a todos. Ya, a todos los estudios, y a ya. los de Renca también. Ya, Ya, entonces lo que decimos de Romano es más o menos lo que destaca, aunque hay mucho más. Podemos decir que del capítulo 12 en adelante hay cierta práctica, aunque no es tan práctica, pero está hablando del capítulo 12 de la santificación y para eso están los dones, en el capítulo 12. En el 13, por ser creyentes, no estamos ajenos a la responsabilidad con respecto a la autoridad en el mundo. Ese habla el capítulo 13. El capítulo 14, la responsabilidad con los otros hermanos. Ahora, como hay judíos y gentiles, está el asunto de que algunos guardan un día, otros no, algunos comen una cosa, otros no. Está hablando de eso y del daño que podría hacer algunos hermanos que son más nuevos respecto a esas prácticas, porque está hablando de que son judíos y gentiles y que el amor sea lo que comande en ese punto. El capítulo 15 está hablando más bien de Pablo mismo, de su trabajo, servicio en el Evangelio, y el 16 son los saludos. Del 9 al 11, que no lo mencionamos, después esto lo vamos a ir viendo después con detalle, es el trato con Israel. Eso está en el 9 y en el 11. Entonces está hablando de los privilegios de Israel, está hablando de la dureza de Israel, pero de la salvación final de Israel en los 3 capítulos. Eso más o menos en general. Así que ahí está ¿cómo se llama? La predestinación, esas cosas, que lo vamos a ir viendo en su momento. Ya, eso en general, pero entonces tenemos del 1 al 17, tenemos el saludo, el deseo de la visita y el tema que el apóstol Pablo desearía él compartir con los romanos allá en su viaje, en su visita a Roma. Así que vamos a ir viendo con detalle. Dice así, el verso primero. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces él se presenta por su nombre, Pablo, su nombre gentil, no como Saulo, sino como Pablo, que él es siervo de los gentiles.
Entonces usa su nombre romano, ¿ya? Él es ciudadano romano porque él vivía en Tarso, aunque sus papás eran hebreos los dos, él vivía en Tarso, por tanto tenía la ciudadanía romana. Y Pablo significa pequeño, ¿ya? Pero también es para que los romanos que no lo conocían a él, o a lo mejor los hermanos que conocían a Pablo que estaban en Roma podrían mencionarlo, y entonces tenía cierta entrada, pero él pone su nombre que es Pablo. Ahora, la escritura del libro, o sea, la autoría es del apóstol Pablo, pero quien escribió este es el único libro que entiendo que dice, expresa el nombre del amanuense, que es Tercio. Tercio escribió la epístola, está en el capítulo 16, porque Pablo dictaba y la mayoría de las cartas las dictaba y la escribía un amanuense. Y aquí lo expresa que es Tercio, pero él es el autor. Entonces dice, siervo de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo es una palabra que expresa que es esclavo. Y hay que pensar que en Roma, en el Imperio Romano, había, algunos dicen, 2 o 3 millones de esclavos, había muchos esclavos. Entonces el término era muy usado. Entonces no era solamente siervo, dulos, sino que es esclavo, entendiendo más o menos que ellos iban a comprender, porque seguramente en Roma, en la iglesia había muchos que eran también esclavos o tenían sus señores y les servían, por tanto ellos iban a entender fácilmente lo que eso significaba, es decir, que ellos se debían totalmente a su señor. Pero aquí es un esclavo un poco distinto. Ahora, en ese tiempo la palabra esclavo se aplicaba a los representantes del emperador o también a los emisarios del rey. También se le usaba la palabra siervo, que ellos servían al emperador o también al rey. Pero había muchos siervos de familia acomodada en Roma y también en todo el Imperio Romano. Pero este era siervo de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Pero siervo de Jesucristo porque el apóstol Pablo es un siervo que desea servir al Señor por causa de lo que él hizo por él, del amor del Señor para con él, de la gracia del Señor para con él. Es como aquel siervo del Antiguo Testamento que cuando deseaba quedarse con su amo, se le marcaba la oreja con una lesna en la puerta y eso expresaba que él voluntariamente se quedaba como siervo para con su Señor, a quien amaba, porque era bueno. Y aquí es más o menos eso. Y ese siervo es el Señor Jesucristo, para Dios su Padre. Y Pablo toma la misma actitud para con el mismo Señor con respecto a la servidumbre, a la esclavitud. Es una esclavitud que en un sentido es una esclavitud libre, es un servicio libre para con el Señor. Y eso debería también caracterizarnos a nosotros. Entonces el apóstol Pablo escribe cosas aquí que también nos ayuda a nosotros para poder posicionarnos correctamente delante del Señor. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol. Ese hacer no aparece, lo agregan y suena mejor llamado apóstol. Entonces, también se puede traducir apóstol por llamamiento. O sea, él no se estableció como apóstol por sí mismo, sino que él es apóstol porque lo llamaron y el que lo llamó es el Señor. Entonces, él tiene un llamado y ese llamado fue efectuado cuando él vio al Señor resucitado, desde el principio y después cuando entró a Damasco a la casa de Ananías. Entonces, apóstol por llamamiento. Y cuando expresa aquí su posición delante del Señor, que apóstol es uno que es enviado de Dios. Lo vimos en Gálatas, está hablando aquí del origen, de dónde él enviado desde. Apóstol significa enviado desde, entonces está hablando del origen, desde dónde él fue enviado. Y aquí dice, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, es decir, de Jesucristo, en el fondo de Dios, apóstol de Dios, enviado desde Dios.
pero él fue llamado, él fue colocado en esa posición y Dios le da autoridad. Bueno, y lo escribe aquí a los romanos porque los romanos, para que los romanos sepan que él es un apóstol, seguramente conocían de los apóstoles de que estaban discípulos del Señor, pero que él también tiene esta posición y tiene autoridad delante de Dios para enseñar y para que ellos puedan tener confianza. Dice después, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ya? Entonces ahí la palabra apartado es una palabra que significa separado, pero también está hablando de una palabra que significa como encerrado, encerrado para una función, es decir, vallado para una función. Y dice, el propósito de ese encerramiento, de ese vallado, es el Evangelio de Dios, porque cuando dice para, esa palabra habla de propósito. Entonces, él ha sido limitado, separado mediante un cerco para el Evangelio de Dios, es decir, ese es su servicio. Para eso fue separado, no para otra cosa, para eso. Y él, si uno ve el libro de los Hechos especialmente, uno ve que él cumplió cabalmente con su servicio, en los 3 viajes misioneros, en todo su servicio. Entonces, él fue limitado para eso. Entonces, por eso, por ejemplo, en 2:16 dice, cuando habla del juicio, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, él estaba tan limitado y era su función el evangelio. Por supuesto, el evangelio, dentro del evangelio está la enseñanza, todo eso, porque si vemos aquí Romanos y todos los otros libros, vemos la tremenda capacidad que tenía para enseñar y para trazar la verdad de Dios, o la doctrina, la tremenda capacidad que tenía y el orden. Entonces dice, conforme a mi evangelio, porque en el fondo él lo tomaba como suyo, porque era su vida, el Evangelio. Por supuesto que también habla de que su vida es Cristo. Entonces se presenta así a los romanos. Ya, ese más o menos empieza aquí la credencial, ¿ya? Cómo se presenta a aquellos que no conocía y que después está hablando de que desea verlos, ¿ya? Desea fuertemente, con mucho deseo de visitarlos, de verlos. El versículo 2 dice, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Por qué está hablando eso? Bueno, por 2 motivos. Primero, los gentiles, incluso la escritura que tenía más a mano era el Antiguo Testamento, pero también habían judíos que conocían muy bien la escritura. Entonces ellos podían verificar, según lo que está diciendo el apóstol Pablo, que realmente el tema del Evangelio de Dios, estaba inserto en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Isaías. También podemos hablar de la Pascua, Éxodo capítulo 12. Y así, hay libros, el Nuevo Pacto, en Jeremías, en Ezequiel, que habla de las características de, de la iglesia incluso, pero que se va a cumplir plenamente para el milenio. Entonces hay Génesis 3:15 que le llaman el protoevangelio cuando habla de la serpiente y de la mujer. Entonces estaba inserto en el Antiguo Testamento el evangelio de Dios, inserto la idea del evangelio, es decir, la presentación del Mesías, del siervo de Jehová que habla en Isaías, del capítulo 40 al 55, 56 aproximadamente, está hablando del siervo y también de la entrega del siervo. Entonces, Isaías especialmente es el libro. Entonces dice que él había prometido antes por sus profetas, es decir, la escritura del Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras generalmente es una denominación de las Escrituras en general, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo, porque en 2 Timoteo está expresándolo también y lo dice así, a ver, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando dice toda la Escritura, está hablando de toda la Escritura, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo que se estaba formando recién.
pero toda la Escritura. Entonces, cuando habla de la Santa Escritura, está hablando esencialmente del Antiguo Testamento, pero de toda la Biblia. Entonces, era algo que ellos conocían. Y el tema de ese evangelio que había sido prometido antes, ¿ya? Pero voy a leer un texto que para unirlo a lo que está expresando ahí en cuanto a los profetas, porque ellos tenían que verificar lo que se le había revelado. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, en 1 de Pedro 1, 10 al 12. Lo pueden notar ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos, o tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí está hablando del Evangelio que estaba inserto y ellos estaban buscando sobre quién hablaba. Por ejemplo, ¿se acuerdan del etíope que está leyendo en Isaías y le dice, ¿de qué está hablando? ¿Del profeta o de algún otro? Más o menos esa es la pregunta que se hacían los profetas, ¿de qué está hablando aquí? Y aquí en 1 de Pedro está revelando que realmente hablaba del Evangelio de Cristo. ¿Cuál era el tema del Evangelio? El verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso no aparece, ¿eh? En el original no aparece. Entonces sería acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el linaje de David? Pues ¿saben? Mire, cuando ustedes lean, estudien, siempre tiene que preguntarse quién, cómo, qué. Cuando se hace esas preguntas, cuando vean el detalle, ¿ya? Porque la idea es que Romano ojalá la lean entera una y otra vez, pero cuando vean el detalle tiene que hacerse las preguntas, ¿quién, cómo, qué, cuándo? Esas preguntas, responderlas. Por ejemplo, ¿qué hace aquí el linaje de David según la carne? Uno se pregunta, ¿ya? Entonces, yo me hago la pregunta porque para que ustedes vean cómo es el asunto. Entonces dice, acerca de su hijo, esa es la base, su hijo. Y cuando habla de hijo, está hablando de que él es el hijo unigénito, el hijo de Dios. Porque no está hablando de un hijo, sino de su hijo o de el hijo está articulado. Entonces, cuando está articulado, lo define. No está diciendo un hijo cualquiera, sino el hijo. Y ese hijo es el hijo de Dios, lo articula. Es decir, tiene artículo. Dice que era del linaje de David según la carne. Y cuando habla del linaje, está hablando de que era de la descendencia de David. La palabra ahí es esperma, ¿ya? Esperma, que habla de la descendencia de David. Dice, según la carne. Es decir, fue hecho hombre. Ahora, ¿por qué David? Bueno, lo más probable es que, como hay aquí judíos, ellos tendrían que reconocer al Señor como el hijo de David, como el Mesías. Pero además, mire, yo voy a leer un capítulo 4, lo podemos leer. A mí me parece que aquí expresa algo que David dijo que puede ayudar un poquito a los judíos a entender qué es lo que él entendía, David. Miren, el versículo 6 del capítulo 4 dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mira lo que dice David. Entonces, aquí está diciendo
que los bienaventurados son aquellos que son perdonados y son perdonados sin obras, sin obras. Entonces, porque dice, ¿a quién atribuye justicia sin obras? David está hablando eso. Imagínense, David ya eso lo tenía claro. Y él estaba bajo la ley. Pero está hablando de que la justicia es sin obras. Entonces, me parece que cuando nombra aquí que es del linaje de David y después lo menciona en el capítulo 4, está dando una enseñanza que está procurando establecer la justicia de Dios o el declarar justo al hombre sin obras, sin obras. Y es porque está escribiendo a una iglesia que es mezclada entre gentiles, que seguramente la mayoría, pero también hay judíos. Y habla de David. Pero claro, como el rey, el Mesías, pero también que ese David está hablando de la justicia que es aplicada sin obra. Sumamente importante en la escritura. Porque los judíos están están de principio a fin los judíos con eso de las obras. Y es el engaño que mucha iglesia está prevaleciendo en estos momentos. Entonces, sumamente importante. Dice el tema entonces acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que no aparece, por lo menos no aparece, no estaría malo, pero no aparece en el original, que era o que vino a ser. ¿Por qué dice vino a ser? Vino a ser, dice, del linaje de David según la carne. Cuando vino a ser es que él vino a ser, él mismo. ¿Por qué? Porque él era Dios y vino a ser hombre. Por eso la palabra allí está en una forma en que él, siendo Dios, llegó a ser o vino a ser hombre, el verbo hecho carne. Por eso dice, vino a ser del linaje de David según la carne. ¿Por qué? Porque nació de María en Gálatas 4:4, está diciendo que nació de mujer y bajo la ley. Entonces nació de María y por esa línea, él viene la línea real, ¿verdad? Por medio de David. Y por eso que él puede sentarse, es el heredero del trono de David, que lo ocupará en el tiempo del milenio, cuando él reine. Entonces, está hablando, tenemos que entender el ambiente, en la iglesia, cómo está compuesta. Entonces dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí, como muchos versículos, tenemos que tratar de empezar de atrás para adelante. A veces es mejor así, porque a veces al final está hablando la base de todo lo otro que está diciendo. Entonces dice, por la resurrección de entre los muertos, por ese hecho, él fue resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando dice de entre los muertos, está diciendo que fue sacado, que están los muertos y él fue sacado de entre los muertos. Eso está diciendo. Dice, y eso según el Espíritu de Santidad. Y ahí, como en muchos textos, a veces es difícil poder decidir de qué espíritu está hablando. Algunos enseñan que el Espíritu de Santidad sería el de él. Como él era santo, era imposible que fuese retenido por la muerte. Y otros hablan que fue por el Espíritu de Dios. Los dos son posibles, pero seguramente, aparentemente, lo más cercano es que sea el Espíritu de él. Podría ser su Espíritu de santidad. Es decir, que él manifiesta y expresa la santidad. Y es por eso que era imposible, dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, ni permitirás, dice, que tu siervo quede en el Hades. No permitirás. No lo permitirás. No dejarás a tu santo. Entonces dice que vea corrupción. Entonces dice, según el Espíritu de Santidad, lo más probable es que sea, las dos cosas pueden ser, las dos mezcladas, pero en el fondo es que él era santo, imposible que fuese mantenido y que hubiera corrupción. Entonces dice que fue declarado
Es decir, fue designado, fue apuntado. Esa es la palabra. Entonces dice, designado, decretado, determinado, hijo de Dios con poder. Y el poder ese fue manifestado en la resurrección por la santidad intrínseca de él. Entonces él era la base del Evangelio, y el personaje del Evangelio es este mismo Hijo de Dios Santo, y que gustó la muerte, pero fue resucitado. Entonces está hablando que gustó la muerte, pero fue levantado de entre los muertos por causa de su pureza. Si es que es el Espíritu de Santidad, el Espíritu de él. Entonces dice, fue declarado, designado, determinado Hijo de Dios con poder. Y cuando habla con poder, algunos dicen que no solamente el poder que lo levantó, sino que él fue investido de poder. Investido de poder. Entonces él tenía poder en sí mismo. Él tenía en sí mismo poder. Entonces dice, fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Designado poderosamente Hijo de Dios. Ya, y el verso 5 dice, ¿y por quién? Es decir, ahí es un relativo, al Marcelo le gustan los relativos ahora, es un relativo, ya. ¿Y por quién? El relativo generalmente es el sujeto más cercano, ¿ya? Y en este caso sería el Hijo de Dios. No Dios mismo, sino el Hijo de Dios, porque el sujeto más cercano, el relativo se está refiriendo a la persona o cosa más cercana. En este caso sería la persona del Hijo de Dios, como dice el verso 4. Dice, recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, mediante el Hijo, ¿verdad? Que ha resucitado poderosamente, ha sido investido con poder, o ha sido, como dice, investido poderosamente, o designado poderosamente como Hijo de Dios, recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, el servicio al cual fue llamado el apóstol Pablo, pero aquí habla en plural, porque seguramente está hablando de todos los apóstoles. O sea, el servicio al que fue llamado el apóstol Pablo es alimentado por el mismo Hijo de Dios. Es fortalecido por el mismo Hijo de Dios, porque la gracia, aunque la gracia está hablando de todo el movimiento de Dios en favor del hombre, aquí la gracia tiene también otro significado en este caso, que es el poder, la capacitación para el servicio, en este caso del apostolado del apóstol Pablo. Entonces, la gracia y el apostolado, es decir, fue llamado al apostolado, al servicio, enviado por el Señor y desde el Señor Jesucristo, pero fue también fortalecido, equipado por el mismo Señor. Entonces él reconoce que no es una cosa de él. Y él está diciendo a los romanos, está bien, yo soy apóstol, pero el que da poder, el que sostiene, el que sustenta para este servicio es el Señor. Yo no tengo nada por mí mismo. Entonces, él está diciendo, si yo voy a ustedes, tienen que saber que el poder es de él y no mío. Pero el Señor me puso aquí. Yo el más pequeño, como dice, el más pequeño, que es como un abortivo, dice también. Como un abortivo, dice ahí en Corintios. Ese soy yo. Pero él da poder y él me envió al apostolado. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que pensar siempre hacia dónde va, hacia los romanos y por qué él les habla así. Por supuesto que nos habla a nosotros también. Entonces, él está aquí primeramente dando a conocer quién es él, pero también quién lo envía y cuál es la fuente de su capacidad para poder servir. Y para nosotros también, querido hermano, nosotros tenemos, no hay apostolado ahora, pero el servicio que el Señor nos dé, tenemos que reconocer y entender y permitir que la obra de gracia del Señor para ese servicio pueda operar en nosotros.
así como el apóstol Pablo lo reconoce y lo permite. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ya? Y cuando dice por amor de su nombre, lo más probable es que sea por causa de su nombre. ¿Ya? Ahí no dice la palabra amor. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, en todas. Es decir, las naciones están llamadas a obedecer a la fe. Y lo que el apóstol está llevando, el mensaje en el cual ellos tienen que creer. O sea, él ha sido enviado, ha sido potenciado por el Señor para llevar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el cual habla de la muerte, resurrección del Señor, etcétera, de la persona del Hijo, para que ellos obedezcan a la fe. Ellos están llamados a eso, a obedecer. Pablo a presentar cuál es la base en cuál ellos tienen que sustentar su fe, pero ellos tienen que creer. Dice, en todas las naciones, por amor de su nombre. Y cuando dice en todas las naciones, él está diciendo, yo no he ido a Roma. Ahora, la iglesia de Roma, como decíamos, él no la conocía. Él tampoco la comenzó, la obra allí. Algunas de las posibilidades que de los hermanos que estuvieron en Pentecostés el día en que el Espíritu Santo fue enviado por el Señor, Hechos capítulo 2, habían algunos que eran de Roma. Y probablemente algunos piensan, y lo más cercano, es que de ahí hayan hermanos viajado y hayan predicado el Evangelio y fueron predicando y se formó la iglesia en Roma, que lo más probable sea en casas también, porque al final, cuando él saluda, los saludos, habla por lo menos de 3 lugares donde pueden haber casas donde se predica el Evangelio. Entonces probablemente Roma sea no solo un lugar, sino distintos lugares, igual como Corinto, etcétera. Entonces, y lo otro es que por el trabajo que él hizo en otras ciudades cercanas, como muchos viajaban a Roma, probablemente también por el trabajo de él, alguno haya ido y predicado el Evangelio en Roma, haya tenido una cercanía y haya predicado en Roma. Pero él no fue, él no comenzó la obra allí. Entonces él quiere ir a Roma y quiere ir a España, porque él dice a todas las naciones, él quiere ir a todos lados. Mira, lo más probable es que él haya podido ir a Roma cuando fue liberado después del primer encarcelamiento en Roma, que tiene que haber salido por el año 62 más o menos, 62, 63, él haya podido viajar a España. Es muy probable, porque él estaba encarcelado en Roma, ya Roma lo visitó obligado, porque lo llevaron preso para allá, porque apeló a César, lo llevaron encadenado para allá. Pero de ahí hubo un tiempo entre las dos prisiones, y la segunda fue él martirizado, haya podido ir a España. No se sabe, pero es posible. Don José, Bruno quería decir algo. Ah, sí, no, dime nomás, Bruno, me avisan nomás. Hermano, una consulta que entendiendo el concepto de apóstol y obviamente sabiendo que hay una gran diferencia y existe esta diferencia del término oficial de los apóstoles de Jesucristo y que son los enviados y luego algo menos oficial que vendrían siendo todos los creyentes, que en el fondo somos todos enviados a proclamar el Evangelio. ¿Hay alguna posibilidad que ese versículo esté asociado más como a eso, a que en el fondo, como es algo plural, la gracia y el apostolado, el hecho de que todos los que han creído en Jesucristo se va a llegar, o sea, va a llegar ese evangelio a todas las naciones como por los creyentes, o va más asociado a los apóstoles, a los 12? Más aquí a lo oficial, porque nunca a los creyentes se les llama apóstol, sí llamados, pero no apóstol. Entonces, a algunos se les llama apóstol, por ejemplo, a Epafrodito, etcétera, porque han efectuado alguna misión especial. Pero me parece que en general, cuando habla aquí, está hablando más oficialmente, porque él, aparte de los 12, el apóstol, porque él vio al Señor. Ya ese es uno de los argumentos que él usa, que él vio al Señor resucitado, y esa era una de los características que tenía que tener el apóstol.
Y aquí me parece que es más oficial. Nosotros somos ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Pero nunca se nos menciona como apóstol. Y eso es lo que hace a veces que algunos usen ese término, pero fíjate que algunos lo usan como más propio para poder tener alguna autoridad mayor. ¿Ves que lo usan en algunas partes? Pero me parece que no lo generalizan. Me parece que aquí es más oficial. Sí, es más oficial, sí. Para que tener cuidado con eso también, pues, ¿ya? Tener cuidado con eso, porque aquí hay un envío especial a los gentiles, ¿ya? Pero en comparación con el envío de Pedro, como dice ahí en Gálatas, a la circuncisión y él a la incircuncisión. Entonces es un envío especial. Y además, en Efesios está hablando del misterio que le fue dado para con la iglesia, pues ya que el misterio es el misterio de la iglesia, le fue dado a él como un apóstol, me parece, distinto del llamado que tenemos nosotros a predicar, a ir y predicar el Evangelio. Me parece que es distinto. Sí. ¿Ya? Entonces dice, el verso 6. Entonces, claro, él quiere alcanzar todo lo que pueda, ya todo lo que pueda. No sabía hasta cuándo iba a durar, pero él quería alcanzar todo lo... Ahora, él había alcanzado prácticamente todo lo que es el Imperio Romano, prácticamente todo, que era lo que le llama el mundo, en un sentido, todo lo que es la ocupación del Imperio Romano. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, entre las cuales, ¿qué está hablando? Las naciones. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo quiere ir si ya hay una iglesia allá? ¿No es cierto? Uno dice, bueno, ¿cuál es el interés de él de ir? No, eso no le impide, sino que él después dice que quiere compartir algún don para tener algún fruto, no solo en cuanto a la conversión, sino también a la enseñanza, a la doctrina, porque él dice que es maestro y predicador de los gentiles, las dos cosas. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ese hacer tampoco aparece, lo agregan, ¿ya? Entonces se podría traducir llamados de Jesucristo, es decir, como propiedad de Jesucristo, llamados de o por Jesucristo, que son de Él. Y aquí dice, entre las cuales estáis vosotros, ¿qué cosa? Todas las naciones. O sea, Roma está entre esas naciones, llamados de o por Jesucristo. Dice, vamos a avanzar un poquito más rápido. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, aquí ya el saludo es más oficial. Amados de Dios o amados por Dios, llamados a ser santos o llamados santos. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí está, cuando dice verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a Jesucristo, implícitamente le está diciendo que Él quiere ir, que Él los quiere visitar, porque son parte de las naciones a las cuales Él no ha llegado todavía. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios o amados por Dios. Ese amado es pasivo. ¿Qué significa? Que ellos son amados por Dios. O sea, ellos reciben el amor de Dios. Por eso es pasivo. Ellos reciben el amor de Dios. Dios los amó. Eso está diciendo. Por eso se puede traducir amados por Dios. Y después dice llamados santos. Y ese llamados santos es también santos por llamamiento, como apóstoles por llamamiento, santos por llamamiento. Es decir, fueron apartados dentro del llamamiento, ellos fueron apartados por Dios. Después, más adelante, habla de qué significa ese apartamiento, especialmente el capítulo 6 en adelante de Romanos, qué significa ese ser santo, apartados para Dios, para su servicio. Ese santo es la palabra que se usa para el servicio de todo tipo en cuanto a cosas y a personas para Dios. Todo lo que no es pagano, todo lo que es para servicio. Por ejemplo, puede haber dos mesas y una mesa puede ser, por ejemplo, la que estaban en el tabernáculo, era una mesa, era un candelabro, pero eso habían sido apartados para Dios, para el servicio de Dios. Podía ser otro candelabro igual y no ser santificado, aunque sea idéntico. Lo que pasa es que ese era
el apartado. Así como un hombre y otro hombre, uno es apartado para Dios y el otro, aunque sea idéntico, no es apartado para Dios en este caso si no cree. Entonces, eso es la función. La función es que han sido apartados para Dios. Aquí es llamado santos, no está hablando tanto en cuanto a la santificación, sino a la posición de ellos, es posicional. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo más o menos normal. La gracia aquí no es la misma gracia en un sentido a la que vimos de recibir la gracia y el apostolado, sino en la gracia es lo que ellos recibieron a favor de parte de Dios. Está, por supuesto, la obra del Señor, el amor en acción, algunos lo expresan así, el amor en acción que ellos reciben de parte de Dios, y esa es la gracia. Dice, y paz, o sea, esa gracia, esa reconciliación con Dios, con quien estábamos enemistados, ahora trae la paz. Es decir, una relación distinta, una relación de amor y de comunión con el Señor trae la paz. Y esa paz es constante, no debería de variar. Y debería estar siempre constante en nuestra mente, en nuestros corazones. Esa realidad. No importa lo que aparezca, lo que suceda alrededor. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, la gracia y la paz es recibida desde el Padre y desde el Hijo. Y está hablando de la realidad de que el Hijo es Dios, tal como el Padre es Dios, el Hijo también. Está hablando de una relación también divina entre el Padre y el Hijo, una comunión plena en la deidad, y eso es algo interno dentro de la deidad, que se expresa hacia afuera como el Padre y como el Hijo, pero ellos como Dios son uno solo, junto con el Espíritu Santo. La expresión del Padre y el Hijo son expresiones distintas. El Padre nunca ha venido acá, el Hijo sí, pero los dos son el mismo Dios. Y por eso dice que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Es una endíasis, endíadis. La endíadis significa que cuando habla el Padre y el Hijo y pone y, esos dos son uno. Por eso dice de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, está hablando que los dos, aunque los separa por ese y, por esa conjunción, los dos son uno. Y ahí está expresando de que el Hijo también trae gracia y paz porque Él es Dios también. No solo por su obra, sino como hombre, sino porque Él es Dios, igual que el Padre. Ya, vamos a avanzar lo que más podamos para que podamos dividirlo en tres. A ver, ya. Dice, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Tenga confianza nomás. ¿Hay algo que aportar, preguntar? ¿Está bien? Ya. Vamos a avanzar y, bueno, en cualquier momento después podemos volver acá al capítulo 1, vamos a ir yendo de un capítulo para otro. Eh, y así la idea es que ustedes puedan tener una visión también panorámica del libro. Pero ahora vamos a ver el detalle. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Claro, y ahí cuando dice el mundo, lo más probable es que sea por todo el Imperio Romano. Es una posibilidad porque era, prácticamente el Imperio Romano era casi todo lo que era habitable en ese momento. Era tremendo, ¿ya? Entonces, por todo el mundo seguramente todo el Imperio Romano. Entonces, primero o primero que todo, ¿ya? O antes que todo, ¿ya? Hay una palabra ahí que no aparece la versión 100 de la 60, que es ciertamente. Entonces, antes que todo, o primero que todo, ciertamente, o de cierto, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, ¿ya? Con respecto a todos vosotros. Y esa gratitud lo más probable es que sea en oración, acciones de gracia en oración. Entonces Pablo era un hombre de mucha oración, siempre estaba orando, siempre hacía mención de los creyentes, donde a los que conocía y a los que no conocía, como los romanos y como los de Colosas, que tampoco los conocía.
como iglesia, él tampoco la fundó. Entonces dice, primeramente o ciertamente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Él nos hacía problema, querido hermano, con que fuera otro a predicar, a dar a conocer el Evangelio, nos hacía problema. Él no era egoísta. Él daba gracias porque habían creyentes ahí en Roma. Él daba gracias por eso. Él no decía, pucha, no estuve yo allá, tenía que haber estado yo. ¿Cómo se le ocurre hacer la obra sin mí? ¿Cómo? No, nada de eso. Nada de eso, ya. No, la obra no era de él, ya era del Señor. Entonces él se sentía, daba gracias con respecto a ellos porque ellos habían creído. Eso. Y eso habla de la libertad y también de la independencia con respecto al Evangelio. Los hermanos tienen libertad para predicar el Evangelio en cualquier lugar. Eso está enseñando la Biblia. Si el hombre enseña otra cosa, es el problema del hombre, pero la Biblia enseña eso. Hay libertad para predicar el Evangelio. Y yo no se hacía ningún problema con que hubiera una iglesia en Roma, ninguno. Sí, eso me fijé, don José, lo que hemos estado leyendo, bueno, lo que estudiamos Gálatas. Pablo en ningún momento se menciona su yo en el sentido de como él querer adueñarse con todo lo que el poder le dio el Señor, con toda la autoridad, pero nunca adueñarse o apoderarse humanamente de que él era como se dice el día de que él el que la llevaba o él era el principal, él siempre Claro, dando gracias porque hay hermanos y eso, que sí, eso está humanamente nosotros mismos, el Señor nos enseña algo o queremos, o lo que sabemos lo queremos proyectar como que algo nuestro, se da mucho, se da como que somos mucho, los únicos en el claro, mundo y también en... Claro, y, entonces él enseña esas cosas, po. Por eso las menciona, porque en el fondo él quiere también exteriorizar esa forma de actuar. y esa Sí, gana que se ve aquí él de querer ir a visitar, y ya como dice usted que ya la iglesia estaba hecha y de querer ir a participar, no sé, conversar, hablar. eh, claro. Ahí va a hablar después de lo que quiere llevar, pues ya, ya. que es el don que tiene, dice. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Claro, probablemente en Roma era más fácil porque Roma dice, todos los caminos llegan a Roma y desde Roma hacia otro lado también. Entonces, transitaba mucho la gente. Entonces, como viajaban, era más fácil que los creyentes, por sus negocios, etcétera, llevaran el evangelio a otro lugar. Entonces, cuando dice se divulga por todo el mundo, es que, por ejemplo, allá en Tesalónica dice, de tal manera que yo no tengo que decir nada, porque los de Tesalónica decían cómo habían recibido el evangelio por medio de Pablo. Pablo no tenía que decir nada, si ellos lo divulgaban. Aquí también se divulga, se da a conocer, ¿ya? Dice por todo el mundo seguramente por eso, porque como es el cosmopolita, por así decirlo, entonces habían de muchos lugares y ellos volvían con el evangelio a sus respectivos lugares y hablaban de Roma. Entonces hay que entender que Roma era muy importante como iglesia también, pues, muy importante la fe allí. Aunque cuando Pablo estuvo preso ahí en Filipenses, el libro de Filipenses está hablando de que ellos parece que estaban en ese tiempo un poquito temerosos, miedosos, que dice que con sus prisiones se animaron los hermanos, parece que estaban un poquito desanimados, pero con sus prisiones y como él predicaba el Evangelio, se animaron. Entonces siempre hay momentos de ánimo y desánimo, esa cosa pasa, sube y baja, ¿ya? A los romanos le pasó también, ya. Yo creo que vamos a ver el último versículo, ¿ya? Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Ahora poner a Dios de testigo para un judío no era algo liviano. Poner a Dios de testigo para un judío era una acusación tremenda si es que eso era mentira. Entonces, cuando él pone a Dios como testigo, lo hace como un judío, porque él es judío, y usa ese término y por ningún motivo eso puede estar errado, porque Dios lo puede juzgar directamente. Entonces,
lo que él dice, lo dice de esa manera porque habían judíos, entonces los judíos que escuchaban ese término, estaba clarito que si era mentira, se había sentenciado su, ¿ya? O sea, había declarado su sentencia de muerte, prácticamente, ¿ya? Entonces dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en o con mi espíritu. ¿Ya? Aquí está hablando seguramente el espíritu de Pablo, como hablaría el espíritu santidad del Hijo de Dios, aquí estaría el espíritu de Pablo, él, por supuesto, animado por el Espíritu Santo, pero él desea servir al Señor, por supuesto ayudado por el Espíritu de Dios, pero un deseo de él. Entonces dice, testigo me es Dios, a quien sirvo con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, es decir, con todo su ser, con todo su alma, con todo su ánimo, ¿ya? En el Evangelio de su Hijo. Eh, Aquí está hablando del Evangelio de su Hijo, de Jesucristo, pero también es el Evangelio de Dios. Y él lo menciona como leímos en el capítulo 2, mi Evangelio. Es el mismo, ¿ya? Pero aquí está hablando de Dios, quien es testigo, y el Evangelio le pertenece, tiene que ver, es decir, el tema del Evangelio es su Hijo. Eso está diciendo cuando dice el Evangelio de su Hijo, porque Él es el tema. De que sin cesar, es decir, de continuo y en toda ocasión, mire cómo oraba el apóstol Pablo, la oración de él por los romanos, en este caso, era de continuo, dice, y en toda ocasión. Esa es la palabra sin cesar. Dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar y siempre. ¿Estaría mintiendo? No podía mentir porque dice que testigo me es Dios. No estaba mintiendo. O sea, Roma estaba en su mente, en su corazón, en sus pensamientos constantemente. Entonces dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre, siempre. Ya después vamos a ver qué es lo que él oraba, ¿ya? Pero eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, tenemos aquí la presentación del apóstol Pablo, sus credenciales, lo que él lleva, con qué autoridad lo lleva el apóstol de Jesucristo y con qué poder. Dice que la gracia y el apostolado vienen de Jesucristo, o sea, el poder, la capacitación. Y luego habla de que él sabe lo que ellos tienen, pues ya el llamado, que son amados, que son santos, que reconoce y sabe que el evangelio que ellos recibieron es divulgado y ahora ora al Señor por ellos, ¿ya? Y que los tiene presentes siempre. Mire lo que habla con respecto a cómo se presenta, ¿ya? Y no le está haciendo la pata, sino que él tiene un servicio, ¿ya? De Dios, y fíjese que él se presenta súper bien para que cuando lo reciban de buena manera. Ahora, cuando llegó a Roma, no todos lo recibieron bien, porque algunos, predicaban por envidia, algunos por amor, otros por envidia. O sea, siempre hay algunos que están en contra, especialmente seguramente los judíos, predicaban por envidia, y otros por amor, dice allá en Filipenses, cuando él está en Roma encarcelado. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a llegar ahora por la hora, ya nos pasamos un poquito. Ya, entonces, el asunto es este, que eh, lo que habría que hacer un nuevo grupo, dices tú, Marcelo, ¿sí? Está en silencio. Ah, oramos para terminar la grabación. Sí, y de ahí ¿Puedes orar tú? ya. ¿Puedes orar tú, Marcelo? Y terminamos, ya. Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por estos momentos, por esta oportunidad, Padre, de poder tener el tiempo de poder escudriñar tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos y a crecer espiritualmente a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a darnos el tiempo, a procurar, Padre, de siempre estar alimentándonos, Padre, de poder crecer espiritualmente, para poder andar conforme a tu voluntad y hacerlo agradable ante tus ojos.
Gracias, Padre bendito, nos encomendamos a ti, pidiendo y rogándote por cada uno, Padre, que participamos en este estudio. Y ojalá se pudieran agregar más, Padre bendito. Nos encomendamos a ti. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.